si no existieran algunos componentes trágicos y dolorosos en esta historia que les voy a compartir, me daría mucha risa, ¿no? Porque es de una hipocresía y de una ridiculez increíbles, ¿no? Más de una vez ustedes me deben haber oído hablar de una organización pro homosexual y pro aborto muy conocida en el Perú y que recibe una gran ayuda de Planned Parenthood para financiarse. Están muy bien financiadas, sus miembros viven extraordinariamente bien por encima de los estándares de la clase media en el Perú, y que se llama Promsex, ¿no? El mismo nombre ya les da una idea, ¿no? Promsex. Y el asunto es que uno de los antiguos directores de Promsex y un productor de televisión y fotógrafo que se llama Jerónimo Centurión, y les llamo uno de los ex directores porque después van a entender por qué ya no lo es, ¿no? Decidió publicar un documental en que resulta que decide denunciar lo que él considera que es un cabal, una mafia, una especie de maquinaria regional que se llama Con mis hijos no te metas, este movimiento que inició en el Perú, pero cuyo nombre ha sido adquirido por otras organizaciones en distintas partes de América Latina y que tienen este nombre, Con mis hijos no te metas. ¿Y qué cosa es? Es básicamente una organización para combatir la imposición a través del gobierno, especialmente los ministerios de educación para enseñar a nuestros hijos, de los de salud y los de cultura, para imponer lo que llamamos la ideología de género. Entonces, el documental de este señor Centurión se llama Género bajo ataque, y él viajó a Brasil, a Costa Rica, a Perú y a un par de países más para hablar de cómo existía estos, entre comillas, colectivos conservadores que se oponen al enfoque de género, ¿no? Y qué malos que son, y cómo son unas organizaciones muy influyentes que están coordinadas las unas con las otras, ¿no? Y Centurión Aguirre dice cómo estas organizaciones han puesto a los ideólogos de género a la defensiva y cómo estas organizaciones coordinan entre ellas, ¿no? Organizaciones en Brasil, en Costa Rica, Perú, Colombia, Argentina, ¿no? Y dice Centurión Aguirre como esta gran revelación de esta cabal, de esta especie de masonería pro familia, ¿no? Que decía, y que en estos países se detallan las acciones de los grupos que cuestionan políticos y términos relacionados a género, ¿no? Y según Centurión Aguirre, estas no se dan como hechos aislados, sino como un trabajo coordinado en la región. ¡Oh, qué terrible! Coordinamos. Los padres de familia pro vida de Perú coordinan con los colombianos y con los brasileños y con los argentinos. ¡Qué horror! Coordinamos, ¿no? Y este intento de satanización, de presentarnos como una organización malévola que coordinamos, me lleva a pensar lo siguiente: las organizaciones abortistas y las organizaciones que promueven la ideología de género como Promsex no coordinan entre ellas. Es más, no son obligadas a coordinar porque reciben dinero astronómico de las mismas fuentes, como son la organización Ford, la organización Rockefeller o Planned Parenthood. ¿Y qué posibilidad tendrían estos distintos colectivos Con mis hijos no te metas que se ponen en contacto? Porque, atención señor Centurión, hay una cosita vieja que se llama redes sociales, ya tiene mucho tiempo, ¿no?
debería preguntarle a alguna persona joven que le explique qué cosas son, y que permiten que las personas efectivamente coordinen esfuerzos, y sobre todo coordinen esfuerzos ¿para qué? Para replicar y ahorrar recursos. Si a una organización le fue muy bien en una campaña, comparte su conocimiento, mientras que las organizaciones a favor de las ideologías de género viajan por todo el mundo, coordinan en reuniones realizadas en los Estados Unidos o en otros países, aceptan personas súper expertas que son pagadas por cada una de estas organizaciones. Entonces la pregunta es, ¿quién es el cabal? ¿Quién es la mafia? ¿Quién es la masonería acá? ¿No? Entonces, es increíble que este señor Centurión sea tan descarado que decida hacer un documental, y en un documental en el que se presenta, ¿no? Con este término género bajo ataque, ¿no? Y que reciba dinero para ir a filmar a Brasil, a Costa Rica, a Perú, a Colombia, ¿no? Y desde allí pueda reportar las maldades, entre comillas, de estas organizaciones. ¿Y cuáles son las maldades, entre comillas, de estas organizaciones que el señor Centurión representa? Muy fáciles. Las marchas de los papás diciendo no a la ideología de género y oponiéndose a que, por ejemplo, los ministerios de educación, como ha hecho en el Perú, publiquen y distribuyan libros que imponen la ideología de género, y que no solamente la imponen, sino que además la avanzan con vínculos y con hipervínculos electrónicos a páginas absolutamente pornográficas que son entregadas a niños, ¿no? Y cuando a la ministra de Educación en el Perú le dicen, oye, ¿cómo puede ser que en el libro pongan un acceso, una recomendación a una página web que es totalmente pornográfica? ¿Saben lo que respondió la ministra de Educación? Bueno, pues que los papás de familia las tachen, ¿no? Las borroneen con un lapicero, con un virome, con una pluma de escribir, con lo que sea. Miren la respuesta de esta persona que está permitiendo la imposición de la ideología de género, que la hace con suficiente dinero como para influir en la publicación de un libro o financiarlo completamente, y resulta que nosotros, que somos representantes de los padres de familia auténticamente indignados, somos una mafia malévola que se quiere oponer al enfoque de género. Y miren cómo estoy utilizando estos dos términos. Cuando hablamos de nuestra parte, hablamos de ideología de género. Pero bueno, los ideólogos de género, como el señor Centurión, que trabaja para Pronsex, y la gente de Pronsex, detesta a muerte, y esto lo pueden ver en el documental, que nosotros hayamos acuñado el término ideología de género. ¿Por qué? Porque los que son partidarios del enfoque de género, de llamarlo de enfoque de género, no quieren que este llamado enfoque de género sea reconocido por lo que es una ideología. ¿Y una ideología qué cosa es? Una convicción intelectual abstracta que se trata de imponer en la sociedad sin ninguna preocupación, ni por la verdad de la ciencia, ni por los individuos. Ejemplo, el enfoque de género, que en realidad es ideología de género, dice que no hay diferencia entre hombre y mujer, que las mujeres son mujeres simplemente por una cuestión de evolución social, impuesta por la sociedad, porque alguien les enseñó a andar con hijitos, con muñequitas, en vez de darles pues camioncitos y tractores como se le dan al hombre, y por eso cada uno ha terminado como ha terminado, por una cuestión de formación completamente cultural, ¿no? Cuando la ciencia nos dice que, por ejemplo, la presencia de la testosterona en un no nacido con el cromosoma Y, es decir, el que va a nacer varón,
produce cambios en el cerebro y en las tendencias de las cosas que les van a traer y le van a provocar, que son dramáticamente distintas a las de una mujer, y que esta ya comienza en el momento del embrión, del no nacido. Entonces, el hecho de que esto no sea científico, ¿no?, es algo que nosotros destacamos cuando decimos es una ideología que se quiere imponer. Esto no tiene nada de auténtico y de verdadero, ¿no? Entonces, nosotros, los malos de la película, según el señor Centurión, vamos a seguir siendo los malos de la película porque esta sigue siendo una ideología y vamos a seguirla denunciando como tal. Con una ventaja, es que el famoso video Género bajo ataque, PromSex ha tenido que retirarlo a pesar del dinero que emplearon para promoverlo. ¿Por qué? Porque resulta que el señor Centurión Aguirre acaba de ser acusado por PromSex, mejor dicho, acaba de ser declarado, no acusado, fue declarado por PromSex de ser una persona que ha cometido abusos de tipo sexual sobre colegas y otras mujeres que han trabajado con él, ¿no? Hace tiempo que esta información circulaba, nosotros nunca quisimos denunciar a PromSex por tener un directivo que estaba siendo acusado de acoso sexual, porque todavía los resultados no se habían dado. Aunque los testimonios de las mujeres acosadas por este señor daban testimonios tremendamente creíbles y muy similares, Jerónimo Centurión Aguirre, se defendió negando absolutamente todo esto en su cuenta en Facebook, y nosotros dijimos: no vamos a hacer lo que ellos hacen, que es, o sea, tan pronto encuentran algún chisme que ataque a alguien que es provida, lo utilizan. Nosotros no, nosotros somos una organización católica que se opone a la ideología de género, pero que no vamos a acusar a alguien injustamente. La razón por la cual ahora lo menciono, y ustedes pueden leerlo en Así Prensa, es porque la misma organización PromSex estableció un comité de investigación y llegó a la conclusión de que las acusaciones contra el señor Centurión Aguirre eran verdaderas y que en consecuencia tenía que ser expulsado de la dirección de PromSex a la cual pertenecía y ser expulsado de PromSex en general. Entonces, curiosa esta conexión entre el autor y las circunstancias en las que encuentra y esta acusación de que nosotros somos una cábala conspiradora contra la perspectiva de género. Que lo sepa PromSex y que lo sepan los ideólogos de género que no se quieren reconocer como ideólogos. Todas estas comunidades de con mis hijos no te metas, con distintos nombres o no, van a seguir multiplicándose en América Latina y van a seguir luchando por un derecho, porque la ideología de género es una destructora no solamente de los valores cristianos, sino fundamentalmente una destructora de la humanidad. Que tengas un buen día.